Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 3 de marzo de 2022 y esto es La Contracrónica. En la tarde de este martes, unidades de artillería del ejército ruso bombardearon la torre de televisión de Kiev, una estructura metálica muy alta de 385 metros enclavada al norte de la ciudad. Los proyectiles rusos consiguieron su objetivo. Los canales de televisión ucranianos se quedaron repentinamente sin señal, aunque eso sí siguieron emitiendo a través de Internet. Junto a esto, el gobierno de Vladimir Putin ha redoblado sus esfuerzos dentro de Rusia para controlar la información, poniendo a toda la prensa al servicio de la invasión de Ucrania. En el otro lado, en Europa Occidental y Estados Unidos, las autoridades han señalado a ciertos medios de comunicación vinculados al gobierno ruso, o mejor dicho, directamente dependientes de él, como RT o la agencia de noticias Sputnik. Ambos han salido ya de las principales plataformas de televisión de cable y en la Unión Europea sus emisiones están directamente prohibidas. En Internet también se les está dando caza. YouTube, Facebook o Twitter están interrumpiendo su emisión o dificultándola mediante avisos dirigidos a informar sobre la fuente de la noticia. Les acusan de difundir propaganda a favor del gobierno ruso, algo que es estrictamente cierto a la vista de sus contenidos. Ambos medios son propiedad del Estado ruso y tienen presencia mundial. Sputnik, que es la heredera de la antigua agencia de noticias soviética RIA Novosti, tiene oficinas en todo el mundo, incluyendo en 3 capitales europeas, en París, en Madrid y en Berlín. RT, antes conocida como Russia Today, fue creada por orden de Putin hace no mucho tiempo, en el año 2005, y emite en 5 lenguas aparte del ruso. Emite en inglés, en español, en alemán, en francés y en árabe. Cuenta también con presencia en todo el mundo gracias a oficinas regionales, a las plataformas de televisión por cable y especialmente a las redes sociales, donde es muy activa y popular. Como vemos, en la guerra de Ucrania ha adquirido una importancia capital, el denominado frente mediático. Ese no se circunscribe a las dos partes involucradas en el conflicto, es decir, a Ucrania y a Rusia, sino que ha ido mucho más allá y se extiende por todo el mundo. No hay rincón del planeta en el que no se hable de este tema, generalmente de forma muy acalorada. Ha estallado una guerra informativa en Internet, especialmente en plataformas como Twitter, en la que los usuarios comparten fotografías y vídeos grabados sobre el terreno que no siempre son ciertos. Todos tratan de imponerse en la batalla del relato. Los que están a favor de Rusia lo tienen algo más complicado porque es difícil ocultar que quien agrede de forma injustificada es el ejército ruso. Por eso afinan sus argumentos retorciendo en ocasiones la lógica. Frente a ellos se encuentran los que defienden la posición ucraniana, que han encontrado en la resistencia numantina del propio pueblo ucraniano y en la valentía de su presidente, de Volodymyr Zelensky, un gran argumento a su favor. Decía ayer Rubén Arranz en Voz Populi que se están desplegando los más típicos tópicos del conflicto. Se ha convertido en un héroe al amigo, en un loco al enemigo y en analistas de prestigio a tertulianos que en algunos casos rinden tanta pleitesía a una de las partes que lleva a sospechar. Pues bien, a Rubén Arranz en persona, una de las mejores y más independientes plumas del periodismo español, lo tenemos hoy en La Contracrónica para hablar de este tema que más que ríos de tinta está desatando tormentas de bytes. Tengo, como os decía hace un momento, a Rubén Arranz aquí junto a mí en el estudio. Os introduzco un poco a Rubén. Os decía antes que es una de las plumas privilegiadas que ha dado el nuevo periodismo español. Lo tenéis en Voz Populi, donde lleva ya unos cuantos años y escribe columnas. Él está especializado en medios de comunicación, de esto sabe bastante. Es muy independiente, rabiosamente independiente, que se decía antiguamente. Y además escribe muy bien y suele dar en el clavo. Ya sabéis, apuntad el nombre, Rubén Arranz. Bien, pues llevaba ayer una columna en su periódico, que también es el mío, porque soy colaborador de Voz Populi. Escribo una columna allí todos los sábados. Una pieza que se titula Un día entero expuesto a la burda propaganda de Russia Today. Bien, el subtítulo que le ha puesto Rubén dice lo siguiente: Russia Today habla estos días de contraataque, no de invasión. También emite reportajes sobre el Ku Klux Klan y la poca seguridad de las empresas tecnológicas estadounidenses. Bien, a partir de ahí ya pues cuenta todo lo que tiene que contar, que es mucho, Rubén, en esta columna y más que nos va a contar hoy sobre este tema, no ya de Russia Today, más conocida como
como RT, Russia Today dejó de llamarse hace ya unos cuantos años, sino de toda esta guerra mediática que se está librando paralela a la guerra real. Unos tiran obuses y proyectiles y los otros tiran palabras. Ojo, yo no sé cuál de las dos puede llegar a hacer más daño a medio plazo. A corto plazo, evidentemente, los obuses, pero vamos, que no hay guerra desde hace tranquilamente siglo y medio, pues desde aproximadamente la guerra de Crimea, ya en la guerra de Cuba en 1898, la información, los periódicos tuvieron mucha importancia, pero esto ha ido mucho más lejos, especialmente ya en el siglo XXI y más concretamente en los últimos 10 años, cuando en el flujo de información diaria al que estamos sometidos empezó a participar todo el mundo a través de las redes sociales. No olvidemos que hoy la información no solo la difunden los periódicos y las cadenas de televisión, las emisoras de radio, sino gente corriente y moliente con una cuenta de Twitter o que tiene mucha presencia en Facebook o en Instagram. Bien, pues antes de nada, antes de meternos en harina, voy a presentaros a Rubén. Muy buenas, Rubén. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Es un placer tenerte aquí, Rubén. Me parece que, bueno, pues hace tiempo que quería traerte y no había encontrado el momento adecuado. Y después de leer esta columna, pues ya he dicho, esta es la mía, porque además enlaza con el tema de la semana. Bien. Veo que has estado un día entero expuesto a RT, justo antes de que lo eliminasen, por lo que veo, porque hoy ya no se podría. La experiencia que has tenido tú ya no se puede tener, por lo menos en España. Justo antes, exacto. Esta mañana ya no, digamos, no había emisión. Las plataformas de telecomunicaciones habían recibido de Moncloa la orden que había emitido la Unión Europea para quitar la emisión de Russia Today. Ocurre igual con Sputnik. La orden, lo que dice realmente, von der Leyen lo que ha comentado es que las palabras son importantes en tiempos de guerra y que por lo tanto esas palabras que se transmiten a través de la propaganda quedaban vetadas dentro del territorio comunitario. Entonces, se ha prohibido la emisión por satélite, la emisión en las plataformas de pago de Movistar, Vodafone y Orange, y no se puede acceder al canal de YouTube desde antes de esta orden. YouTube había tomado esa medida en su canal en español y tampoco se puede acceder a la web directamente. Bueno, pues una medida de censura que, bueno, comentamos ahora, si quieres, acerca de mi tesis en el artículo, sobre su efectividad y sobre todo sobre las consecuencias que puede tener una posible contramedida por parte del CLIM para la información, que no es la primera vez que RT da que hablar en España. Hace 4 años, con motivo de aquello de Cataluña, del procés y de lo que desembocó el procés, también nos dio muchísimo que hablar por el modo en el que lo llevaban. Exacto. Dio que hablar con el procés, dio que hablar con el Brexit. Digamos que al final siempre se ven siempre han lanzado como mensajes catastrofistas en este sentido. O sea, casi un poco de qué ocurrirá después del referéndum con Cataluña, qué ocurrirá con España, cómo debilitará al territorio comunitario, cómo podría afectar a la Unión Europea. Ocurrió exactamente igual. Hay argumentos que fueron sobre el post-acontecimiento que fueron similares a los del Brexit, como hablábamos antes precisamente. Y al final yo creo que son un poco movimientos de desestabilización que busca la propaganda, que al final, por supuesto, se basan en una realidad hiperbólica y digamos, una realidad también, en una fantasía que no se materializa. Bien, esta cadena, RT, no es la única. Sputnik, que es su agencia de noticias hermana, Sputnik es lo que fue. Los que tengan edad lo recordarán, lo que fue la agencia RIA Novosti, la famosa agencia soviética que se decía, conforme dice la agencia RIA Novosti, estaba la RIA Novosti y la agencia TASS en aquellos tiempos. Lo que pasa es que Rubén es muy joven y, claro, no recuerda la Guerra Fría. Yo sí la recuerdo en sus últimos momentos. Eso sí, era un adolescente. Bien, pues Sputnik también ha quedado prohibida dentro de la Unión Europea. Sputnik no era tan famosa porque, claro, no tiene una cadena de televisión como RT, que se veía en todas partes, en YouTube, en los teléfonos móviles, se veía en Twitter, se veía en Facebook, se veía en las plataformas de televisión de cable o de satélite. Estaba, la verdad, muy disponible. Ahí hay que reconocer a los gestores de esta cadena que el trabajo que han hecho en solo 15 años, porque poco más de 15 años, esta cadena se creó por órdenes de Putin, personales, además, en el año 2005, ha sido un trabajo excelente desde el punto de vista de la difusión. Ya les gustaría a otras cadenas de televisión, a otros periódicos, llegar tan lejos como ha llegado RT, en solo 15 años. Desde luego, sí. Además, ha copiado, yo creo, dinámicas de expansión en todos los continentes, en todo el mundo, que ya tenía Al Jazeera, por ejemplo, que es otro canal también... bueno, quizá no sea tan escandaloso desde el punto de vista propagandístico, pero también, digamos, tiene una función.
y lo ha copiado. Es muy curioso y importante decir que las emisiones en español son desde Chile, desde Latinoamérica. Chile también tiene una corresponsalía en Miami, es decir, no están en España. Pero el ámbito de influencia es para todo el mundo hispano. De hecho, es curioso porque en este día de exposición que comentaba mi artículo, de exposición a esa propaganda, no paraba de haber anuncios, reclamos sobre cómo se podía sintonizar Russia Today en los países de Latinoamérica, donde que parece que son, en pleno contexto de conflicto europeo, son de interés estratégico para la propaganda del Kremlin. Ellos no abrieron la cadena en español para que se viese en España, sino para que se viese básicamente en Hispanoamérica. No olvidéis que de cada 100 hablantes de español, solo 8 somos españoles. Los 92 restantes están en Hispanoamérica. Sí que la abrieron para eso. Llegaron a tener una oficina en Madrid. No sé si la siguen teniendo, donde yo fui en un par de ocasiones a que me hiciesen unas preguntas sobre el Brexit. Recordaréis los radioescuchas, los oyentes, que en su momento llevé muchísimo, no sé cuántos decenas de programas hice sobre el Brexit, y alguien de RT debió verlo y me llamó para que fuese a hacer una conexión dúplex con Moscú. Estaba yo aquí, era nada, una oficinita muy pequeña con un estudio de televisión minúsculo, eso sí, con una vista estupenda de la Plaza de España por detrás y el Palacio Real. Me hicieron unas preguntas desde Moscú y nada, me quité el micrófono y me volví a mi casa. Pero estaban aquí y hacían una programación completa en castellano, lo cual me fascinó. Sí, eso es cierto. Sí, luego renunciaron a tener la oficina o las instalaciones desde las que se grababan los programas en España para centralizarlo todo en Chile. Fue hace varios años. Bueno, no tantos años, no. Fue hace aproximadamente un par de años, 1 o 2 años, ser, si no me equivoco. Sí. Yo creo que la última vez que estuve por allí debió ser 2018. Sí, aproximadamente unos 4 años, 4 años más o menos. Mi relación con RT se limitó a eso. Me pareció gente muy profesional. Llegué allí, tenían un técnico, desde luego la gente que estaba en Moscú, los productores, el presentador, gente que trabajaba con unos criterios completamente profesionales. Vamos, que parecía una cadena privada, no una cadena estatal. Russia Today, como la propia agencia Sputnik, se fundaron a imagen y semejanza de otros servicios estatales de información. La agencia EFE en España, Deutsche Welle en Alemania, Agence France Presse en Francia, por ejemplo. Esto es bastante común, que los estados tengan un brazo informativo. Claro, y ahí vamos, yo creo, un poco a una de las claves del tema. Es decir, los medios de comunicación públicos en principio se venden, digamos, como se promocionan como un servicio a la ciudadanía, un servicio universal que no responde a ningún interés partidista, sino a un interés general, pero luego a la hora de la verdad es cierto que esa información tiene cierto sesgo. ¿Dónde fue el otro día Carlos Franganillo, por ejemplo? ¿Dónde fue Pedro Sánchez a hacer la entrevista en la que quiso dar el punto de vista oficial del presidente del gobierno sobre Ucrania? A Radio Televisión Española. ¿Por qué? Porque sabe realmente que en el medio de comunicación público va a poder encauzar el mensaje de una forma más correcta, o va a poder, digamos, tener un trato que una empresa hostil no va a ser así. Es cierto, hay una diferencia, un matiz, puede resultar una estupidez, pero que no lo es. Hay una diferencia entre una agencia dirigida por el Estado de información y una agencia de información estatal. Es decir, Sputnik es una agencia dirigida directamente por el Kremlin, con una línea ideológica fijada directamente por Moscú. La agencia EFE, realmente, al menos en apariencia, desde el punto de vista de la estética, el presidente lo elige el legislativo para actuar de forma independiente. Que luego ocurra o no, es un gran debate, desde luego, porque muchas veces no ha ocurrido. Pero esa diferencia es importante porque es lo que al final permite separar los medios de propaganda, como Sputnik, de las agencias estatales, como es EFE. Yo a Sputnik la verdad es que la he seguido menos, he leído algunas cosillas suyas, obviamente, pero como le acompañaba la mala fama, y yo procuro que las fuentes de las que me nutro sean lo mejores posibles, pues solía evitarlo, te lo digo sinceramente. Cada vez que veía algo lo contrastaba. Si veía primero en Sputnik decía, bueno, voy a buscar por otro lado, no vaya a ser que me la estén colando. A veces decían la verdad, es decir, que no había nada, que no habían exagerado. RT, de hecho, tenía programas y contenidos que no estaban mal. Bueno, que no están mal, porque aunque no lo podamos ver en España, lo podéis ver en Chile, o en Argentina, o en Guatemala, o en México. Por ejemplo, tenían una serie de documentales sobre historia y cultura rusa que están muy bien. Yo he visto alguno. No, ellos tienen reportajes y documentales muy bien producidos como recursos. Es decir, Putin no ha escatimado en recursos a la hora de financiar
estos medios. Es decir, al final se engancha la audiencia también a través de otros géneros que no son especialmente informativos. Y lo hacen bien. Son producciones que son bastante más profesionales que las que se emiten en algunas televisiones españolas, por supuesto, privadas. Lo cuida porque sabe la importancia de que esos medios tengan audiencia, tengan seguimiento para cuando se quiera lanzar determinado mensaje, pues que tenga el mayor impacto posible. Que es casualmente lo que yo creo que no se ha entendido de todos estos, ya sabes que soy crítico en ese sentido, todos estos caciques, pequeños caciques, dictatorzuelos españoles que han intentado, digamos, tener a su servicio las televisiones autonómicas, las televisiones públicas, es lo que nunca han llegado a entender, que si tú no tienes audiencia no hay nadie a quien manipular o casi nadie a quien manipular, van a seguirte simplemente tus prosélitos o la gente que te vota. Yo creo que Putin aquí lo ha hecho mucho mejor, porque al dirigirse a un público mundial y al hacer contenidos de este tipo, que es verdad que tenían enganche en internet, en redes, en la famosa herramienta poderosa de la que hablábamos antes de empezar la grabación, que es el teléfono móvil, el resto va a resultar de un acceso bastante más sencillo. De hecho, hace unos años recuerdo que me llegó un vídeo, no tenía que ver nada con política. Era de estos vídeos graciosos porque trabajan también pues ecos de sociedad, deportes y todo tipo de cosas. Y me llegó un vídeo perfectamente, era una curiosidad, no recuerdo exactamente de qué iba el vídeo, pues creo que un chino en China haciendo alguna locura y tal, y me llegó al WhatsApp y lo vi y estaba perfectamente editado en formato cuadrado 1:1 como las fotos de Instagram para verse en los teléfonos móviles. Me quedé fascinado. Dije, los trabajan y está hecho así, no es que lo hayan recortado. Saben perfectamente a quién se dirigen. Claro, a muchos telespectadores los captan por ahí, pero luego les pueden colocar la propaganda. Una vez ya los tienen, ya le estás siguiendo en Twitter, ya sigues su página de Facebook, o ya simplemente tienes la costumbre en la televisión de sintonizar de vez en cuando su canal. Y cuando el Kremlin o el jefe, en este caso es el Kremlin, lo necesitan, ahí te tiene. Claro, lo mejor que la estrategia una de las más efectivas que pueden seguir los propagandistas es acostumbrarte a que tú tengas acceso a los medios por los cuales se transmiten esos mensajes. Y eso lo han hecho bien. Es decir, ocurre de mil formas. Ha ocurrido en el cine históricamente. Se crea una industria para que a través de esa industria se encaucen mensajes. Ha ocurrido con la industria mediática. Se está viendo estos días no solamente en los medios de propaganda del Kremlin, se está viendo en el resto de los medios de comunicación. Es decir, hay una línea editorial y te ofrecen determinadas informaciones de cualquier tema. Puede parecer una perogrullada, pero yo creo que muchas veces merece la pena reflexionar sobre eso, para que cuando toca editorializar sobre un tema, tú tengas acceso. Es decir, tú tengas, digamos, o sea, que esa audiencia sea lo más mayoritaria posible para que puedan tener, digamos, conocimiento sobre ese tema. Y los propagandistas es a lo que aspiran, yo creo, a tener una audiencia lo mayor posible, ya que esa audiencia se acostumbre a consultar medios a diario o cada hora, bajo un periodo de tiempo determinado. O de manera compulsiva, como mucha gente que está en las redes sociales, ¿no? Que está en Instagram todo el día recargando su perfil por si le han dejado un mensaje, un like o cualquier cosa. Bien, esta cadena RT había tenido ya problemas, no en toda Europa, donde sí, por ejemplo en España se le había criticado mucho por su papel durante la crisis en Cataluña, pero en ciertos países cercanos a Rusia, como es Letonia y Lituania, ya estaba prohibida. Es decir, la Unión Europea lo ha prohibido ahora en los 25 países restantes, porque en 2 de ellos ya estaba prohibida. Claro, ¿y eso ha contribuido a contrarrestar los argumentos del Kremlin? Pregunto. Yo creo que no, personalmente. Claro, creo que no sirve de gran cosa. Yo creo que ahí entramos en la parte mollar del tema. Es decir, se pueden poner puertas al campo en un momento en el que, reitero, cada cual tenemos nuestro propio dispositivo en el que llevamos toda la información. Correcto. A ver, si a mí me preguntan si hay que cerrar tal o cual medio de comunicación, siempre diré que no hay que cerrar ninguno. Ya está, a no ser que sean, pues, no lo sé, la Radio Mil Colinas, aquella de Ruanda que directamente distribuía puro odio. Pero no era el caso de RT, era información manipulada en beneficio de quien tenía montado el invento, es decir, del gobierno ruso, que era quien lo financiaba. Pero de ahí a que no puedan los europeos recibir este tipo de contenido, bien, es que está favoreciendo a su jefe. Ya está, no tiene mucho más. Yo lo veo así, por lo menos. Es decir, y aún así, a partir de hoy no existe un acceso por los medios tradicionales para los ciudadanos europeos, para los ciudadanos de Russia Today en español o en España,
y el resto de los países a esos contenidos. ¿Eso quiere decir que no los van a leer? Es decir, eso no quiere decir que, por ejemplo, a partir de determinados canales de Telegram no van a acceder a la información sesgada de una u otra parte del conflicto. Ayer entré en un canal de Telegram del Ministerio de Defensa de Ucrania. Y claro, cada vez que van subiendo información, fotografías, vídeos sobre los soldados que apresan, sobre las batallas que supuestamente ganan, también es propaganda. Es decir, quien quiera verlo puede conectarse a través de una VPN y ya está, y además, asunto resuelto y no hay ningún problema. Pero si la gente en China ve YouTube a través de VPNs, no vas a poderlo ver aquí. En fin, que no veo que tenga ni siquiera pensando en hay que proteger a la gente. Es que creo que la gente se protege por sí misma, que el Estado no tiene que protegernos de nada. Yo soy perfectamente consciente de lo que debo y lo que no debo ver. Nada más. Hasta ahí llega la cosa. Si quiero ver fútbol, veré fútbol. Si quiero envenenarme con información política, me envenenaré. Pero no es quien, la Comisión Europea, para decidir lo que puedo y lo que no puedo ver. Claro, hay algo que yo creo que no se ha reflexionado lo suficiente y que es un fenómeno que surgió hace 6, 7 años. Es el fenómeno de las noticias falsas, de los bulos, de las fake news. De repente surge el referéndum del Brexit. Es cierto, hay discursos sesgados, como en cualquier campaña electoral. Quizá, vamos a comprar la versión de que fue, digamos, verdades especialmente manipuladas o mentiras especialmente evidentes. Yo creo que se montó una campaña en la que los medios tradicionales al final fue una maniobra de supervivencia, un momento en el que vieron que había determinados canales que les estaban restando ese monopolio de la información que hacía años que no tenían. Esos canales crecían, los ciudadanos informaban por estas vías en vez de por los medios tradicionales, y montaron un lobby, una campaña de lobby que fue la campaña anti-fake news, yo creo, para intentar reivindicar ese papel en la sociedad. Oye, este movimiento rupturista no se debe a nada social, se debe a que las personas han dejado de leer buena información. Es decir, al final lo que estás vendiendo es tu producto, es decir, no vayas a la pescadería del de al lado porque el pescado que tienes desde hace 3 días, el mío se pescó ayer. Es una campaña más promocional y a partir de ahí ha surgido un negocio, surgió un debate y surgió un negocio, el negocio de verificadores, el negocio de suscríbete a mi muro de pago, por aquí tendrás la verdad. De cualquier manera, cada uno es libre de suministrarse lo que quiera, no lo sé. Uno puede escuchar reggaetón y puede escuchar a Johann Sebastian Bach. Evidentemente el reggaetón le va a destrozar los oídos. Yo le recomendaría encarecidamente que se pusiese unos conciertos para clavecín de Bach, pero si quiere escuchar a Daddy Yankee, qué sé yo, algunos de estos del reggaetón, ahora que no me escucha Víctor Lenore, que ya sabes que es muy aficionado, bien, pues que lo haga. Yo no soy quien para... Y bueno, si yo no soy quien, tampoco es quien el Estado para decirme qué tipo de música debo escuchar y qué tipo de noticias debo escuchar. Si alguien es adicto a la basura, pues nada, que se quede tan a gusto, no se delinque por escuchar mentiras. Claro, es que aquí el debate se amplía porque estamos hablando de un sector que está ultra protegido por las diferentes campañas de publicidad institucional, porque las televisiones emiten gracias a frecuencias que son públicas, porque las radios emiten gracias a antenas que son también otra concesión pública, y ese sector además forma una armada que cuando se pone en contra de un gobierno asusta. Es curioso porque yo creo que ninguno de los sociólogos que trabajan con los partidos o con las administraciones se ha llegado a plantear tanta influencia tiene esta armada como para hacer estas maniobras de presión y que sean igual de efectivas que hace un tiempo. Si se lo plantearan, quizá los medios tendrían menos capacidad para presionar. Yo creo que hay que especificar una cosa. La Comisión Europea, después del triunfo del Brexit, montó un grupo de trabajo, por supuestos expertos, y digo de supuestos porque algunos eran muy, muy, muy supuesto experto en información y en medios de comunicación, y lo que concluyeron, yo creo, de forma acertada es no hay que intervenir la información, no hay que censurar la información, lo que hay que promover es el buen periodismo. Ahora bien, detrás de ese debate surgió un negocio de verificadores que ahora con los fondos europeos también, dentro de un intento de contrarrestar la propaganda de la Comisión Europea, se van a financiar con esos fondos. Y al final siempre hay en estos casos quien aprovecha el negocio quien aprovecha el problema para hacer negocio. Surgió también, digamos, el New York Times, por ejemplo, nunca ha tenido, ahora está en una situación más o menos de meseta a la hora de, digamos, sumar suscriptores, porque ya no está Trump. Nunca ha crecido tanto el número de suscriptores del New York Times como después de la victoria de Trump. ¿Por qué fue? Porque hicieron una gran campaña diciendo ha ganado la mentira, aquí tiene usted la verdad. Ha ganado una opción radical y esto es porque realmente usted se ha fiado de un medio que no es el nuestro, que le va a dar la mejor información. Suscríbase. Todo es publicidad. Lo que pasa es que yo creo que muchas veces los medios se arrogan como, digamos,
santifica la información y ellos, digamos, se venden como los que proporcionan esa verdad milagrosa. Y no, es decir, la fuente original está en el mismo lugar, pase o no por el periodista. Otra cosa es que el periodista pueda dar una visión específica, pueda hacer un análisis más completo, pueda recurrir a fuentes a las que las personas no tienen acceso, pero hay infinidad de fuentes que son meros gestores de esa información, que están al acceso de cualquier persona, y están al acceso de cualquier persona trabajando en un periódico, y todas son susceptibles de manipularse dentro y fuera de los medios de comunicación. Por lo tanto, cualquier campaña o cualquier medida como esta de censurar Russia Today y Sputnik son medidas interesadas que no tendrán no tienen ni un sentido real más allá de que sea una amenaza para Putin en este caso, ni realmente van a tener una utilidad, porque al final el problema de la información va a seguir disponible en Internet y no se va a evitar que esos mensajes lleguen a la población. No sé, lo considero una verdadera estupidez. Hace 25 años, cuando yo estudiaba la carrera, recuerdo en los años 90, estoy hablando, que había muy pocos medios en comparación con los que tenemos ahora. Y ojo, que recuerdo que mi padre me decía, y vas sobrado, hijo, de periódicos y de televisiones, que yo tenía muchos menos. Teníamos en Madrid, estoy hablando, había 4 cabeceras, las principales, de papel, por supuesto. Había 4 cadenas de radio principales, luego estaban las pequeñitas, pero las fundamentales. Y había 5 televisiones. Eso es lo que había en España en los años 90. Una sexta que era, te acordarás, el Canal Plus, que era codificada, nada más. Y ya está. Eso era todo lo que te podías suministrar. Yo recuerdo que compraba el diario El Mundo por la mañana y me lo leía de la cruz a la raya, literalmente. Me lo sabía de memoria. Y si un día compraba El País, pues lo mismo. Y si al día siguiente la ABC, lo mismo. Era un artículo de culto casi. Además, me costaba 100 pesetas en aquel entonces. 100, 125 pesetas. No llegaba al euro. Bien, esto que hablan ahora de la desinformación podía tener sentido en aquel mundo. De ahí un periódico, una televisión o una cadena de radio que está difundiendo abiertamente mentiras. Y está haciéndolo gracias a una licencia, porque el espacio radioeléctrico nos pertenece y tal. Pero es que hoy en día lo que sobran son los medios de comunicación. Hoy vivimos en un mundo extraordinariamente diverso de medios de comunicación. Puedes elegir dónde informarte. Y hacer tú, como usuario de medios, la selección. No vives secuestrado por unas pocas cabeceras. Yo te hago una pregunta, Fran. ¿Tú qué crees que es más perjudicial? ¿El engañabobos que le llega a mi madre a WhatsApp sobre los coches oficiales, sobre cualquier estupidez, que son engañabobos, los bulos? ¿O esa campaña que se surgió después del confinamiento de Juntos salimos más fuertes, que la llevaron en la portada a todos los periódicos? Sin duda el engañabobos. Bastante más porque se distribuye a mucha más velocidad. Yo creo que es al contrario. Porque... A tu madre, pues no lo sé qué edad tendrá, pero vamos, en principio yo creo que llega más ese tipo de contenido viral porque te llega de alguien de confianza. Vale, vamos a dejar esa diferencia a un lado. Porque entonces a uno se les considera que esa campaña, que uno es un bulo peligroso y la otra campaña es por parte de los medios que te tienes que fiar para que te den la buena información. Un bulo es peligroso si tú quieres que sea peligroso. Claro, es exacto. decir, que alguien te mande por WhatsApp que hay no sé cuántos coches oficiales, 7 millones de coches oficiales, y tú te lo crees y le das valor a ese bulo, pues correcto. Pero nada más. Al final las cosas valen el valor que le des tú. Claro, pero digamos que si la verdad tiene un sesgo, la verdad mediática tiene un sesgo, es decir, porque unos se arrogan con el poder de censurar otros medios como ha ocurrido, o con el poder de suscríbete a mi periódico porque te voy a dar la buena información, y en otro caso lo lanzan las peligrosas redes de propaganda que quieren generar cambios sociales para desestabilizar sociedades. Vamos a ver, yo tengo mi trabajo montado en Internet. Este es un medio por Internet. No hay más, y soy yo solo, además. Soy un gran defensor de que haya diversidad en los medios porque es de lo que como. Yo trabajo de esto desde hace 6 años, que es cuando existe la Contracrónica, y a mí me ha elegido el oyente. No hay mucho más. Poco a poco, con mucha lentitud, a la vuelta de 6 años, pues ya tengo una base de suscriptores bastante grande, tanto en iVoox como en YouTube. Lo he tenido que hacer bien. Si no estarían aquí. Si yo les hubiese suministrado mala información, malos análisis, hubiese sido tramposo, hubiese mentido, hubiese manipulado las cosas de manera clara, no tendría la base de suscriptores que tengo.
Podrías decirme, bueno, pero es que hay por ahí unos cuantos operadores que están haciendo, qué sé yo, activismo político. Bien, están diciéndole a esos oyentes o a esos espectadores lo que quieren oír. Nada más. Es que ahí el sesgo de la confirmación de la gente es muy poderoso. El sesgo de confirmación. Se ve mucho en Twitter, las cajas de eco. Yo les pido siempre a los oyentes de la contra, los contraescuchas, que huyan de las cajas de eco. Que yo simplemente les cuento o les he explicado una noticia o una historia, pero no tengo la verdad absoluta y además me equivoco, por supuesto, y hay cosas que no las sé. Claro, si aquí la clave es que una de las partes quiere tener autoridad sobre la información y sobre la verdad, y tampoco la tiene. No, pero es normal. Ten en cuenta que tienen presupuestos muy altos, donde tienen que pagar muchas nóminas. Es decir, yo cierto enfado por parte de los operadores habituales en prensa, léase los grandes grupos de comunicación que hace 20 años parecía que iban a dominar el mundo y mira lo que se han quedado. Bueno, tanto que en una película de James Bond, que es del 97, El Mañana Nunca Muere, el villano es un Miria Tycoon de esto, es un magnate de la prensa, un tío malísimo. Fíjate, en aquel año 97 cómo se pensaba que los grandes grupos de medios iban a controlar el mundo. Bien, han pasado 20 y tantos años y no ha sucedido. Al final resulta que los medios circulan por grandes plataformas tecnológicas que son completamente neutrales, que les da igual. Claro. Mientras tengas suscriptores y traigas tráfico, les importa un bledo. Esto no se hubiera podido ni siquiera imaginar en el año 1997, que está ahí al lado y lo tenemos aquí. Así que quitar o poner un medio no va a alterar nada. Ahora puedo entender, sí, claro, que muchos en ciertos despachos piensen que si se quitan competidores de medio, ese oyente o ese espectador va a volver. Claro, yo me quedo con una idea que estoy muy de acuerdo con lo que has comentado. Al final es un poco esa idea de no diría censurar la libertad, porque quizás sea demasiado demasiado exagerado, pero sí que digo de pastorear al ciudadano, a la audiencia, hacia determinados terrenos. Cuando se censura un medio es lo que se está haciendo realmente. Al final es verdad que es un ataque, un pellizco al enemigo, porque es un pequeño pellizco al enemigo, pero en el fondo lo que le estás es pastoreando hacia una verdad que es la verdad conveniente para esa parte, que en este caso es para la Comisión Europea. Ahora bien, y planteo otro tema, la propaganda se contrasta con información, se combate con información. Ahora bien, donde no hay información, prima la propaganda. ¿De verdad pensamos que después de esta medida Putin no va a tomar, por ejemplo, va a contrarrestarla con la prohibición de determinados medios o determinadas prohibiciones o censura a los medios de comunicación occidentales o a los medios de comunicación rusos? Bueno, supongo que lo hará, vamos, aunque sea solo como represalia. A ver, la mala información se combate con buena información, de la misma manera que el agua sucia se aclara con agua limpia. Nada más. Algunos que dicen, no, es que están desinformando tal o cual cadena, vamos a desinformar nosotros. En sentido contrario, no. De ninguna manera. Y además eso yo siempre me he negado. No, porque claro, si ellos están mintiendo o están aplicando unos sesgos tremendos, pues nosotros vamos a hacer lo contrario con los sesgos inversos. Bien, esa batalla está ahí. Pero sigues encontrando buena información y buen análisis y buenos reportajes en la prensa. Y en infinidad de sitios como los podcasts, en YouTube hay canales extraordinarios. Al final, cuando hay diversidad, se abre una gama completa, como los restaurantes, caray. Tienes desde el restaurante más infame de Madrid hasta el más excelso. Con la diferencia de que en esto cuesta más o menos lo mismo, o nada o muy poquito. La información es barata, abundante y barata. Esa es la clave. Y yo reitero, en cualquier caso, hay un momento de la película Primera Plana que me parece maravilloso, y no me lo sé de memoria, pero lo voy a intentar decir para que se entienda. Está el portadista con el director del periódico y le está diciendo, ¿qué incluimos en la portada? ¿Lo del bombardeo en Corea, en la guerra de Corea, o lo de los osos panda en el zoo de Nueva York que se habían resfriado? Y dijo, pues por supuesto lo de los osos panda, información que le interesa a la gente. Es decir, la relevancia muchas veces viene por los periódicos que tengas que vender. Por lo tanto, digamos, la autoridad de la información también se somete a ese negocio, es decir, al clickbait. El clickbait es un fenómeno más relativamente joven. Eso no obedece a la importancia de las informaciones, la relevancia geoestratégica, la relevancia política o económica de las informaciones, obedece al negocio. Por tanto, se está diciendo que los propagandistas tienen un interés político, que es cierto, pero nosotros, el resto de los medios de comunicación los legacy media,
obedecen también a los intereses del negocio, de su producto. Es decir, digamos que es imposible, no creo, no compro, no comparto la teoría de que tengan que tener, digamos, la autoridad sobre la información. ¿Por qué no? Porque no hay ningún terreno prístino y puro. O sea, cada cual responde a sus intereses. Ahora bien, reitero, la propaganda se combate con buena información, la mala información se aclara con buena información. La censura no lo evita, y menos ahora. Ah, no, en absoluto. Eso te lo puedo asegurar, no lo va a evitar. Los argumentos del Kremlin seguirán llegando de manera más o menos directa, y si no está RT, pues será otro tío, qué sé yo, en YouTube que lo diga, o que un canal que tenga muchísimo éxito, porque el emisor de información se ha descentralizado también, una barbaridad. Hoy resulta que tenemos youtubers o twitchers, streamers en general, que tienen más audiencia que los periódicos. Y no es uno ni dos, estamos hablando de decenas y decenas de personas. Claro, ¿y podemos considerar ese fenómeno negativo? No, yo creo que es muy positivo. Efectivamente, opinamos igual. Por eso precisamente creo que campañas como la de las fake news o como esta última decisión, reitero, son también una forma de reivindicar el negocio tradicional de la información, que es más fácil de controlar, pero es que lo hacen con unas reglas del juego que ya no existen, porque eso no se puede controlar. En un mundo que ya no existe, simplemente. Porque además, una vez has abierto esa caja de Pandora de es que estás desinformando, te vamos a cerrar. Ya a partir de ahí, échate a temblar, porque pueden empezar a cerrar cualquier otra cosa, con exactamente el mismo argumento. La clave de los medios es que sean diversos, que haya mucho donde elegir. No le demos más vueltas y que sea el cliente, en este caso el usuario de noticias y de contenidos, el que elija. Al final cada uno leemos un periódico distinto, Rubén. Vemos una televisión distinta. Ya no hay una memoria televisiva, como la había cuando éramos niños, que todos habíamos visto la noche anterior la misma película. Y teníamos los mismos anuncios, no tenemos ni la memoria publicitaria común como llegamos a tenerla. Yo recuerdo que conocíamos todos los mismos anuncios, sacaban CDs a la venta en el que te vendían la música de los anuncios. Y conocíamos los eslóganes publicitarios. Tú hoy ves unos anuncios en YouTube que yo veo otros distintos en función de nuestros intereses. Pasa lo mismo con las noticias, que es una cuenta de Twitter, un timeline, sino tu selección de lo que quieres recibir. Que son los amigos que sigues en Facebook o los que sigues en Instagram. Que es la selección de noticias que haces todos los días en función de tus cabeceras o lo que te interesa. No está centralizado ya, y creo que no se han dado cuenta, esto se ha distribuido. Por lo tanto, eliminar a uno de los jugadores no sirve de nada, porque esa información, mientras siga existiendo, otra cosa distinta sería que lo hubiesen cerrado. Ahí aun con todas, las mismas ideas se pueden transmitir a través de otros muchos medios. Es así, y se juega con un concepto de verdad. Aquí lo mismo soy demasiado bien pensante. De verdad, me puedes llevar a la contraria, me puedes poner a parir, no hay ningún problema, pero hay como cierta tendencia a que los ciudadanos que quieran llevar una vida simple, alejada de los grandes asuntos, como puede ser como a pastorear a esos ciudadanos hacia una opinión formada o hacia una opinión estatal formada. ¿Cómo ha funcionado siempre el Estado? Para dirigirse a las masas en los medios de comunicación, fundaba sus propios medios públicos. Como tenía más recursos que ninguna empresa privada en un determinado periodo, ocurrió en España antes de que surgieran las televisiones privadas, porque tenía todo el recurso del espectro radioeléctrico, esa televisión tenía un alcance masivo. Cuando eso no ha funcionado, los estados siempre han recurrido a la misma técnica, que es la de legislar sobre la información. Que legislar sobre la información es un maravilloso eufemismo para decir delimitar la información, encauzarla hacia un determinado camino. Cuando eso ahora no funciona en Internet, se prenden campañas publicitarias. Como esta, en el fondo, lo es, digamos, también para intentar volver a pastorear a los ciudadanos que ni siquiera tienen por qué estar en masa preocupados por estos asuntos, porque no les va en ello, tendrán problemas más importantes, para intentar encauzarles hacia determinado terreno. Todos son maniobras para encauzar la opinión pública hacia determinados terrenos. Bueno, de hecho esto de Rusia, esto de Ucrania, mejor dicho, lo que sí se está viviendo, especialmente en las redes sociales, la gente muchísima entra ya directamente a las redes sociales a informarse, porque los periódicos no dan abasto con las novedades y en muchas ocasiones es que no colocan el tipo de noticia, de contenido que ellos esperan, ¿no? Y entran ya directos a su cuenta de Facebook o de Twitter a que le pongan lo último, los últimos vídeos, las últimas fotografías, y hay que andarse con ojo. Y es que yo ya se lo he advertido aquí a mi clientela, que no se lo crean,
que tomen todo con pinzas, porque puede suceder, y de hecho sucede, que a veces las fotografías están adulteradas o son de otra guerra, o el vídeo no se corresponde con esto sino con otra cosa, pero que al final son ellos los que tienen que decidir, que no puede haber nadie que decida por ellos. Claro, y se ha tendido a hacer... me resulta demasiado ridículo. Saber que se ha comentado sobre el estado de salud de Putin es maravilloso. Siempre sobre los enemigos se comenta que están locos. En cambio, nosotros todos estamos cuerdos. Es maravilloso. Esto es como Rocky IV, Iván Drago. Iván Drago era el guerrero de hielo, el gran militar soviético al que había que enfrentarse. Hablaba además en la versión doblada, con el famoso tono, con la R rusa. Sí, lo hacía Lundgren, que era sueco, además. Exacto, sí. Es decir, se enfrentaba al héroe, al héroe que era con el que nosotros íbamos, al que el director de la película Rocky le vendía como el de los grandes valores. Está ocurriendo igual, es decir, y eso no puede ser, no nos podemos meter en la trinchera en un conflicto, y menos en la trinchera informativa, y menos los periodistas. No debemos estar nunca en las trincheras, claro, ¿vale? Exacto. En las trincheras todo lo más que te puede pasar, aparte de que son lugares desagradables y malolientes. En las trincheras lo más que te puede pasar es que te caiga una bomba encima. Así que hay que evitar las trincheras. Yo desde luego las evito. Trato de estudiar un tema, de transmitírselo así a los contraescuchas, y a partir de ahí, bueno, pues estar abierto a todo tipo de información que vaya entrando. Siempre te dicen, pero tienes que tomar partido. Pero es que hay cosas en las que no puedes tomar partido. Lo dijo que tomen partido los políticos. Lo dijo Borrell ayer. A mí me pareció, dijeron que era un discurso histórico. A mí hubo un momento que me pareció una afirmación peligrosa, y estando de acuerdo en la esencia de ese discurso. Dijo, quien no esté con nosotros ahora, se lo recordaremos en el futuro. Es el argumento perfecto para censurar. Que la Unión Europea tiene algunos ramalazos un tanto preocupantes. No lo olvides. Claro, pero señor, déjeme estar con quien probablemente tenga razón, pero déjeme decidirlo. Es decir, déjeme decidirlo como ciudadano que no se adhiere ni siquiera a su partido, ni siquiera a una corporación, ni siquiera a su argumentario. Déjeme decidir, déjeme informarme como quiera, déjeme ver la propaganda de Russia Today, como he hecho, y luego ya veo si es cierta o no. Y si no es cierta, por lo menos hago el ejercicio mental de contrastarla. Y si me la quiero creer, me la creo, porque soy libre de creérmela, como soy libre de comer en el peor restaurante de Madrid, nada más, porque me gusta. Claro. Tan simple como eso. No, pero es distinto. ¿Me está diciendo que es más importante la información que comer? No. Claro. Luego no es más importante. Hay otro fenómeno, perdona, porque quizás estés saltando de tema en tema, pero hay otro fenómeno importante. Es en la sociedad de la rapidez, de la inmediatez, de la prisa, digamos, porque ya no es inmediatez, es prisa. Es curioso porque he oído el mensaje de que Rusia no ha tenido el éxito, lo han dicho varios portavoces, no ha tenido el éxito que pensaba, porque está tardando más días de lo que parece. La guerra ha empezado hace 7 días, hace 6 días. La invasión ha empezado hace 7 días. Creo que se ha contagiado ese famoso ritmo periodístico que intentaba precipitar los acontecimientos por encima de los hechos, y la información parece que quería ir un paso por delante, o 2 o 3 siempre. La realidad va a otro ritmo. No sé, hay medios hablando de fracaso y de éxito ya. Hay analistas que no tienen ni idea, periodistas que no tienen ni idea hablando de eso. Y parece que como en una semana no se acaba la guerra, como en el periodo en que dura una serie de Netflix de 7 capítulos, no terminamos, parece que hay un fracaso, un éxito, o como se quiera llamar. Bueno, ahí entraríamos en otro capítulo que iría mucho más lejos, que es lo que tenemos en España con esta inflación. En España tenemos 2 inflaciones, la monetaria de un tiempo a esta parte y la de las tertulias. Claro, los tertulianos son todólogos esencialmente, y se les pide que cambien. Hace una semana estaban hablando de lo del PP y ahora se tienen que poner a tope con lo de Rusia. Y dentro de una semana pues volverá, qué sé yo, la 7ª ola de la pandemia, y tienen que estar en eso. Yo no sé hasta qué punto estos tertulianos tienen credibilidad en el grueso del público, vamos, en un número de gente significativo. Pero bueno, que es un trabajo muy desconsiderado, claro, te lo aseguro. Todo sigue sus tiempos, y estas personas, el problema es que no lo pueden respetar porque ellos van con argumentario, van con postura editorial, o simplemente van porque saben que si dicen eso les van a llamar, porque ellos tienen que representar un cliché, un personaje, porque si no, no los llaman. Porque el buenimalismo, claro. Claro. Estos son buenos, estos son malos, entonces no hay jamás, nunca grises, o blanco o negro. Esto se ve mucho en las tertulias de las televisiones, pero claro, de nuevo estamos en las mismas. La televisión antes informaba a la gente, el telediario, que empezaba a 1 hora y estaba toda España viendo el informativo de la noche. Bien, ¿quién ve hoy el informativo? Nadie, la gente ya está informada a esa hora, el que ha querido estarlo, evidentemente. ¿Y qué le queda a la televisión? Pues le queda el espectáculo, es decir,
esos formatos que se crearon para las noticias del corazón adaptados a la política. Se lo han llevado también a la información deportiva, en el fútbol. Y eso requiere ciertos... Ya no es propiamente, no está en el campo del periodismo de la información, sino en el de show business. No sé si te has dado cuenta. Claro, sí, no, además hay una cosa, aparte de eso, es interesante explicarlo, porque yo creo que la mayoría de la gente no lo sabe. Y evidentemente, a mí en Voz Populi afortunadamente me dejan escribir de ello, me considero un privilegiado por eso, pero no es común. Los medios, lo de perro no come perro, se cumple especialmente desde que existen esas tertulias de show business. Porque se paga muy bien, porque los medios, como hay un gran número de medios, encuentran, digamos, una plataforma en la que distinguirse de los competidores, porque tienen una persona en una silla con el nombre del medio, y eso implica que nadie hable mal de los contenidos de las televisiones, de los que organizan las tertulias. Claro, lógico. Bueno, es un sistema, eso lo creó Luis Fernández en Televisión Española. Luis Fernández, que es una especie de gurú para muchas personas porque hacía la mejor radio televisión española. No entro en eso, la verdad. Probablemente, o probablemente no. Es una opinión, pero ese modelo lo creó él. Vamos a llamar a periodistas de todos los medios, aunque algunos tengan 500.000 lectores mensuales, porque sé que si está aquí no me va a criticar en su medio. Entonces, claro, tertulias que han manipulado, que manipulan. Hay una de los viernes por la noche en Televisión Española que lo hace. Hay medios que hablan mal de ella porque saben que como no lo hagan, como entren en ese circuito, el director de ese medio, un periodista, va a poder ir y va a poder ganar sus 200, sus 300 euros en una noche y va a poder, digamos, hacer promoción de ese medio. Es curioso, volvamos otra vez al debate de los bulos. Sí, que creo que es un poquito más interesante. Lo que vamos a tener es que irnos, Rubén, porque llevamos a lo tonto, nos hemos puesto aquí ya y llevamos pues más de 40 minutos. Vale, pero... La verdad es que esto nos daría para hablar 1 hora y pico, ya lo sabéis, pero en fin, dura lo que dura. Sí, dime, Rubén. Era la última reflexión que quería hacer. Eso también es un interés, eso también condiciona la línea de los medios. Y los que se venden realmente como los que tienen la autoridad de la información, de la mejor información, responden a estupideces como esa, 300 euros por una noche de tertulia. Quizá no sea el único peligro Russia Today, o quizá no sea el único peligro el grupo de WhatsApp a través del que llega, que ahí tenemos opiniones diferentes, la información sesgada o las mentiras completamente a una buena parte de la población. Quizá también quienes están arrogando como el suscríbete a mi periódico o ve mi televisión porque te voy a contar la verdad, tiene intereses que son completamente sesgados y que, por supuesto, condicionan la información. Puede parecer una perogrullada, pero no está mal recitarla de vez en cuando. Tenéis que practicar, ya os lo digo muchas veces, la promiscuidad más absoluta en el tema informativo. No seáis infieles en vuestro matrimonio, pero sí sed infieles con vuestro periódico, sed infieles con vuestra televisión y sed infieles también con este programa. Es decir, tenéis que escuchar otros podcasts. Vamos, es bueno y además puede ser que encontréis cosas extraordinarias que las hay por ahí. Bien, pues muchísimas gracias, Rubén. Que sepas que no es la primera vez que vas a venir porque nos hemos dejado un montón de cosas. Encantado, ya lo sabes. Muchas gracias, Fernando. Bueno, antes de irnos, hoy no os voy a privar de Pizarro porque le tengo aquí. No es que le tenga aquí personalmente, ya me gustaría, pero sí tengo su nota de voz con la que vamos a cerrar el programa. Una política errónea basada en la apuesta por la paz con Rusia mediante la interdependencia comercial y una política errónea basada en la salvación del planeta tomando medidas autorrestrictivas al margen de los mayores contaminadores, ya tenían a Alemania en una posición de alta dependencia y condicionamiento en su política exterior y su política energética. Con la crisis política y energética derivada de la guerra de Ucrania, esta realidad se ha revelado inasumible y su gobierno ha empezado a replantearse ambas políticas. El resto de la Unión Europea, como habíamos hecho seguidismo de estas políticas a título nacional y bruselense, tendremos que hacer lo propio y replanteárnoslas, entre bochornos y excusas. Un gran saludo de Pizarro. Y ya con esto, queridos amigos, nos despedimos. Hasta mañana. Mañana tenemos Contrahistoria. Contrahistoria de tema ucraniano, como os decía en la contra que hice ayer desde el Retiro. Adivinad cuál va a ser. Y si no queréis adivinarlo, no hay problema. Mañana lo tendréis en antena, en el canal de la Contrahistoria. Y ahora sí que sí, ahora ya me voy. Pero os quería recordar, porque ha estado a punto de olvidarse, que mañana, el viernes exactamente, en
En Bilbao voy a dar una conferencia a las 6 de la tarde sobre el embargo estadounidense a Cuba. Es en el Centro Municipal La Bolsa, en la calle Pelota número 10. Esto está en el casco viejo de Bilbao. Así que si estáis por ahí, estáis por Bilbao o los alrededores, os espero. De cualquier manera, si queréis saber si está lleno, que no lo sé, o no sé hasta qué punto habrá foros ahora mismo en Vizcaya por esto de la COVID, podéis escribir a la Asociación Cubano-Vasca, que son los que la han organizado. Si podéis asistir, yo estaré encantado porque así a muchos os podré conocer personalmente. Estuve en Bilbao hace solo 3 meses y ya os pude ver a muchos bilbaínos en persona. Y bueno, los que me conocéis sabéis que me encanta ir al País Vasco. Es de las cosas que más me gustan del mundo. Así que con esto me despido de vosotros. Hasta mañana.